Bueno, pues ya está. El tema ya lo conocéis, ¿sí? ¿Os acordáis del tema que vamos a hablar? La inspiración. La inspiración, la intuición y el yo superior, que es de lo que a mí me gusta hablar. Dice la teosofía que el concepto del yo superior es fundamental. Brinda significado a la vida. Es en el yo superior donde está el punto de unión de toda búsqueda espiritual, donde nos encontramos con Brahman o Dios. El yo superior no es un mero concepto mental para todos los hombres, sino más bien una fuerza impulsora para algunos hombres y mujeres. No solo un agradable sentimiento piadoso para quienes creen en él, sino también una continua experiencia vital para quienes han levantado la pesada tranca del ego personal. Cuando descubramos el poder oculto que existe dentro de cada uno de nosotros, nos permitirá ser conscientes y descubrir el Espíritu Santo al rayo de la mente infinita que ilumina nuestra pequeña mente finita. El yo superior es el punto en que la mente única se la recibe en la consciencia. Es el yo liberado de la mezquindad de los pensamientos, de lo personal, de la pasión, de la emoción, o sea, del ego mismo, del pequeño ego mismo. Nadie puede explicar qué es el yo superior, pues él es el origen, la fuente misteriosa de la mente que da explicaciones y está más allá de sus capacidades. Pero los que sí pueden ser explicados son los efectos de estar conscientemente en su presencia. Las condiciones bajo las cuales se manifiesta, los modos en los que aparece la vida y también en la experiencia humana, así como los senderos que conducen hacia la realización. El hecho de que conozcamos nuestros cuerpos es una garantía de que podemos conocer nuestra alma, porque el principio cognoscitivo existe en nosotros y deriva del alma misma. Solo tenemos que buscar con bastante profundidad y entusiasmo nuestras dos propias mentes para descubrir al final que solo es una. Cuando empezamos a buscar al conocedor que está en el interior de cada uno de nosotros y nos apartamos de lo visto que está dentro y fuera de nosotros, es cuando verdaderamente empezamos a pasar de la ilusión y también de la ilusión a la realidad. La primera facultad distintiva de la mente es conocer, ya sea que el objeto conocido sea el mundo circundante o las ideas que están dentro. Cuando ésta se vuelve con mayor profundidad aún sobre sí misma, sujeto y objeto son uno solo. La actividad que fabrica los pensamientos deja de actuar y entra en silencio. Así se resuelve el misterio del yo, en mayúsculas. Cuando esto ocurra, descubriremos nuestro yo real, el ser real, así como su fragmento llamado alma o consciencia. La relación con el infinito es a través del yo superior, cuando lo que es finito en nosotros responde al ser absoluto, inefable e inagotable. Y actuamos buscando lo que trasciende nuestra propia existencia. Al parecer es el Dios personal lo que se percibe,
y se experimenta. Al entrar en relación con el yo, en este sentido, es justificable nuestra creencia en el Dios interno. Debido a la naturaleza paradójicamente dual que el yo superior posee, es muy difícil aclarar el concepto en su real naturaleza. Los seres humanos estamos arraigados en la mente subjetiva a través del yo superior, que participa, por lo tanto, por un lado, de la relación con un mundo vibratorio y por el otro, de una existencia que está por encima de toda relación. La dificultad se debe probablemente a la vaguedad o la confusión relativa desde el punto de vista que se ha de considerar. Si se la considera el alma humana, entonces el movimiento vibratorio se conecta con ella. Si se la considera trascendiendo la idea misma de la humanidad y por lo tanto en su carácter indiferenciado, el movimiento vibratorio debe desaparecer. El yo superior es el yo interno o verdadero del hombre, reflejando al ser y los atributos divinos. El yo superior es una emanación de la realidad última, pero no es una división de ella ni un separado fragmento de ella. Es un rayo que resplandece en su propia esencia y está por completo por encima de toda personalidad, pero no está despojado en absoluto del género de individualidad. El yo superior es verdaderamente nuestra profunda e interna parte fundamental, real e inmortal y absolutamente conocedora. Es un estado de inteligencia pura, sin la actividad del proceso intelectual e ideativo. Un producto que puede denominarse intuición. En el yo superior, no hay ideas automáticamente concebidas, ni modos de pensar que se sigan habitualmente. Es quietud pura y despejada. Es verdad que la naturaleza de Brahman o Dios es inescrutable y que sus leyes son inexorables. Pero también es verdad que el alma o consciencia del hombre que está vinculada con Dios es accesible y sus intuiciones son disponibles. Corrientemente, somos conscientes de los pensamientos y sentimientos del ego personal. Pero en nosotros hay mucho más que eso. Existe el yo verdadero, superior, del que el ego personal es solo una miserable caricatura. Si pudiéramos penetrar en esto, en el elemento fundamental de nuestra yoidad, nunca más nos contentaríamos con una vida enteramente egoísta. Y la llamada de la búsqueda llegaría una y otra vez a nuestros oídos. Realmente es a través de estos vislumbres extraordinarios, a través de esos momentos excelsos, cuando somos conscientes de esa presencia más elevada y beatífica en que somos atraídos hacia la búsqueda, para recapturar los buenos momentos y disposiciones de ánimo. Esa recaptura se efectúa permitiendo que se apodere de uno, no mediante un movimiento positivo y afirmativo de la voluntad, más bien con una entrega y aceptación de lo más suave y delicado de la psiquis humana, la intuición. El conocimiento de los hechos relativos,
la naturaleza, su destino y evolución espiritual, podemos lograrlo mediante la intuición. Pero la información relativa y los pormenores de nuestra historia personal deben de ser espigados, si es que lo hacemos por la facultad psíquica. Si bien podemos llegar al intelecto solo a través del pensamiento, solo podemos llegar al espíritu a través de la intuición. La práctica de la meditación es simplemente el ahondamiento, la ampliación y el fortalecimiento de la intuición. Una experiencia mística es simplemente una intuición prolongada. La intuición aparece indirectamente en el éxtasis místico, en la creatividad intelectual, en el remordimiento de conciencia, en el anhelo de alivio de las ansiedades o en la paz de la mente. Solo aparece directamente en la realización mística. La intuición nos dice qué hacer. La razón nos dice cómo hacerlo. La intuición señala la dirección y da el destino. La razón muestra el mapa y el camino que nos lleva hacia allí. No hay un solo modelo o una vida guiada intuitivamente que debamos seguir. A veces es un destello intuitivo. Veremos el rumbo y el destino, pero otras veces solo veremos el siguiente paso que está por delante. Y deberemos tener una mente abierta en cuanto al segundo paso y destino final. La guía intuitiva no llega necesariamente cuando la buscamos, sino cuando la ocasión la reclama. No suele llegar hasta que realmente se la necesita. El intelecto, como parte del ego personal, la buscará a menudo adelantándose a la ocasión porque puede ser impulsado por la ansiedad, el temor, el deseo o la anticipación. Esa búsqueda prematura será estéril. La intuición proviene del yo superior y nos conduce a él. La fortaleza o la debilidad de nuestra intuición son las que precisamente determinan el grado de nuestra evolución espiritual. Lo que empieza como una suave entrega a la intuición durante unos pocos minutos, un día se resuelve en una entrega completa del ego al yo superior durante el tiempo. Mejor dicho, durante todo el tiempo. Así que la facultad intuitiva podemos cultivarla deliberadamente, entrenándonos y practicándola conscientemente. El secreto consiste en interrumpir de inmediato lo que estemos haciendo o diciendo y en reorientar toda nuestra atención hacia la intuición que se quiere expresar. El acto inacabado, la frase interrumpida, deben ser abandonados mediante el ejercicio de evaluación. Toda equivocación es descubierta por la guía intuitiva correcta, aunque no es fácil reconocerla. La diferencia entre un mero impulso y una intuición real lo podemos descubrir de dos modos. Primero, esperando unos días, pues entonces la mente subconsciente tiene ocasión de ofrecer ayuda para que podamos decidir qué hacer. Segundo, dándonos cuenta qué clase de emoción acompaña el mensaje.
Si la emoción es del género inferior, tal como la ira, la indignación, la codicia o la lujuria, no hay duda alguna que es un impulso. Si es del género superior, como el desinterés o el perdón, podemos estar seguros de que es verdaderamente una intuición. Cuando examinamos el problema desde todos los ángulos y lo hacemos con las más sutiles facultades de la mente y las más sublimes cualidades del corazón, lo pasamos directamente al yo superior. La técnica para hacerlo no es difícil, es más bien sencilla. Esta consiste en aquietarnos mediante una profunda respiración. En el momento en que permitimos que el problema se disipe, triunfamos sobre el ego. Esta es una forma de meditación. En la primera etapa es un reconocimiento de la incapacidad para manejar el problema y, en última instancia, poniéndonos en manos del yo superior. Uno no puede hacer nada más. A esta altura, la gracia puede ingresar y hacer lo que el ego no puede. Puede brindar una guía o una fecha posterior, o bien hacerlo en forma de una idea que no necesite ningún tipo de demostración. Tan difícil es la irrupción como misteriosa la actividad de la verdadera intuición. La fantasía es tan abierta que es falsa intuición. Así que en esto queda indicada la primera prueba de autenticidad. Podemos reconocer la voz de la sabiduría cuando tengamos que tomar una decisión difícil, por el hecho de que la sabiduría procede de una profunda calma interior, de una tranquilidad cabal, mientras que el impulso, por lo general, nace en medio de un entusiasmo exagerado o de una excitación indebida. Una convicción interna y compulsiva no choca necesariamente con la fría razón, pero como se trata de una supuesta intuición, que en realidad es solo un fragmento de pensamiento caprichoso o de inclinación emocional, es necesario que la controlemos, confirmarla o disciplinarla mediante el razonamiento. Sabiduría y razonamiento pueden trabajar juntos, incluso reconociendo y aceptando mutuamente sus características peculiares y sus diferentes métodos de aproximación. Todos los proyectos y planes que se formen intuitivamente debemos de examinarlos bajo esta doble luz. La contribución concreta de la razón debemos cotejarla franca y tranquilamente con la contribución de exactitud interior, efectuada por la intuición. No debemos en absoluto vacilar en desechar los planes intuitivamente formados si demuestran ser impracticables o irracionables. Al principio, las sugerencias que provienen de nuestro ser interno las oímos débilmente y por fuertes que sean en su propio plano, tendemos a desecharlas al considerarlas triviales. Esta es nuestra tragedia. Las voces que tan a menudo nos descarrían y nos introducen en rumbos que nos son dolorosos, la pasión, el ego y el ciego intelecto, son extentorias y clamorosas. El susurro
que nos guía hacia Dios es tímido y suave. El error más común consiste en tratar de producir y fabricar la intuición. No debemos ni podemos hacer eso. Es algo que ocurre por sí solo, por eso no esperemos que aparezca cuando nos concentremos en un problema como cosa hecha. Y si aparece después que hemos solucionado el problema, debemos verlo como una gracia de Dios superior que puede llegar o no. Como podemos saber, si la guía interior es verdaderamente intuitiva o meramente pseudo-intuitiva? Uno de los modos es considerar si beneficia a todos los involucrados en la situación como a nosotros mismos. La palabra beneficiar debemos entenderla de manera amplia. Debe incluir el resultado espiritual junto con el material. Si la guía no da este resultado, puede ser impulsado por el ego personal y entonces tendrá la posibilidad de error. Un presentimiento intuitivo es el que no está manchado por los deseos del ego inferior, ni matizado por sus aversiones. No imaginemos que el contacto con el yo superior es una especie de ensoñación o un estado agradablemente fantasioso. Es una relación vital con una corriente de paz, fuerza y buena voluntad que fluye interminablemente desde el centro invisible del yo visible. Queridos hermanos y amigos, nos inspiramos en la medida en que somos conscientes de la presencia del Dios superior. Su obra también inspira en la medida en que Él es también talentoso en cualquiera de las artes. Entonces, nuestra actividad como persona meramente egoísta toca su fin. Y nuestra actividad como persona divinamente inspirada empieza. En la transformación del carácter y del trabajo en el plano físico, con posibilidad de obtener los frutos del espíritu, cuando el ego es removido y el yo superior nos utiliza, no hay necesidad ni libertad para elegir dos opciones. En realidad, con estas opciones, por lo que directa y firmemente se nos presenta un solo rumbo como el correcto. Para lograr esa inspiración, en toda su bruñida pureza, debemos de absolvernos totalmente en la experiencia interna. La acción inspirada es posible cuando cada acto recibe su necesaria y temporal atención en el primer plano de la mente, mientras que el yo superior conserva la permanente atención del estudiante avanzado en el segundo plano de la mente, es decir, en la mente superior o cuerpo causal morada del alma. En esta búsqueda de la verdad, en el camino encontramos críticos que nos dirán que hemos perdido nuestros valores místicos porque decimos que la contemplación mística no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para la acción. No han comprendido nuestra enseñanza teosófica. La clase de acción a la que nos referimos no es la corriente, es algo más elevado que eso.
más sabio que eso y más noble que eso. Es la vida humana diaria, divinizada y expresada en un hecho sublime. En realidad, a menudo hemos usado la frase acción inspirada para distinguirla de la clase de acción que es ciega y egotista. Quien la practica no abandona con ella el sendero de la contemplación. Esta vida interior se mantiene profundamente plena y rica, pero no se la congela ni aísla. El hombre la refleja deliberadamente en la vida externa para satisfacer un doble propósito. El primer propósito, ser en el plano físico, hasta donde se pueda, lo que él es en el mental superior o cuerpo causal. El segundo propósito, trabajar activamente por la liberación de los demás. Esto no puede lograrse mediante inercia o indiferencia, que para el místico son virtudes, pero defectos para el practicante de la búsqueda y del teósofo. Hay hombres y mujeres que tal vez tengan un elevado talento, pero a la vez son bajos y débiles en cuanto a su carácter. Daros cuenta de que uso la palabra talento, así que no puedo creer, pero esa es mi opinión, respetando todas las demás, que en este caso sea posible poseer verdadera inspiración, pero negar el talento o no lograr expresarlo en su conducta, porque evidentemente esto es harina de otro costal. Poco a poco o repentinamente puede ocurrir un cambio inesperado y de mal gusto al estudiante que practica seriamente la enseñanza mediante la búsqueda y que, recorriendo el sendero de la amorosa devoción a Dios, finalmente ha obtenido una interior comunión frecuente, jubilosa y ardiente con Dios, igualmente que el individuo que practica el método de autorrecogimiento alcanza también la percepción frecuente de la presencia del yo superior. Dios parecerá apartarse del devoto. El yo superior parecerá apartarse del buscador. Los goces se disiparán y terminarán, aunque esta experiencia nada tenga del terror, del aislamiento, de la aflicción, de la noche oscura, aunque podrá ser comparada con aquel tiempo inolvidable y aunque parecerá un retiro de la gracia de Dios, la verdad oculta, en realidad, se trata de una ulterior concesión más profunda de lo que es la verdadera y auténtica gracia. Porque al hombre se lo conduce hacia la etapa siguiente, la cual ha de redondear, equilibrar y completar su desarrollo. Se le enseña primero adquiriendo conocimientos cosmológicos y segundo alcanzando la sabiduría. O sea, aprenderá algo sobre la idea del mundo y una vez obtenido esto, ascenderá al aprendizaje sobre la naturaleza de lo que es esa realidad, bajo cuya luz hasta el universo es una ilusión. Por lo tanto, del estudio
de las actividades del poder que existe detrás de la idea del mundo, el hombre pasa a reflexionar sobre el poder mismo. Esto último implica el grado supremo de concentración y es realmente el misterioso y poco práctico yoga de lo irrefutable. Cuando se lo sigue acertadamente, produce el logro de la percepción del descubrimiento final de que no hay otro ser que el uno sin segundo. Lo que quiero decir es que no existe una segunda entidad. Aunque en cuanto a la percepción consciente, estamos separados del poder superior. De hecho, no estamos divididos en este. El ser divino es inmanente en cada uno de nosotros. Es por esta razón que siempre hay algo de bueno en lo peor de nosotros. Si un hombre o mujer nos pregunta, ¿por qué no puede hallar rastros de la presencia de Dios o Brahma en sí mismo? Entonces le contestamos que él está lleno de pruebas, no meramente de rastros. Dios o Brahman está presente en él como consciencia, como el estado de ser consciente, como pensamiento, como la capacidad de pensar, como actividad, como la fuerza para moverse, y como quietud, como el estado del ego, de la emoción, del intelecto y del cuerpo que revela su final y claramente lo que estas otras cosas simplemente le están diciendo. Párate, aquíétate, has de saber que yo soy Dios. Es una declaración del ser interno, cuya verdad solo puede comprobarse mediante experimentación, no por lectura ni por lo que te lo digan, sino por experimentación, y cuyo valor puede demostrarse mediante la experiencia de vivirlo. Aunque trabajemos en una oficina, en una fábrica o como autónomos, ello no nos impide la búsqueda de la mente superior o interna. La idea de que esta búsqueda requiere aislamiento del mundo utilitario de todos los días es una idea que la teosofía no acepta. La distracción y la acción no se excluyen tan fácilmente como podemos pensar. Podemos prepararnos para mantener un equilibrio calmo y sereno en medio de una agotadora actividad, tal y como también nos valemos de los últimos descubrimientos tecnológicos, pero haciendo que nuestra mente siga siendo capaz de hojear, estudiar y practicar los antiguos y modernos tratados teosóficos. Debemos y podemos disciplinarnos para regresar de la meditación a la agitación activa, para ir a cualquier parte, para hacer cualquier cosa, si llevamos la verdad en la mente y el equilibrio en el corazón. Podemos aprender a vivir en la realidad en todo momento. El sentido de nuestra presencia no necesita de constante renovación ni fuga intermitente del mundo si seguimos realmente el triple sendero teosófico que conocemos como Atma, Buddhi, Manas. La cuestión de si es que hemos avanzado en este sendero mencionado se puede responder con bastante facilidad una vez que entendemos cuál es la realidad de nuestro estado de consciencia
y nuestra condición de estudiante teosófico. Todos los anales del pasado ya desaparecidos y todas las experiencias del presente vivas nos informan que tiene que se halla en este estado, siente que su natural egoísmo se apacigua, que sus fieras pasiones se mitigan, que sus pensamientos inquietos se sosiegan, que sus perturbadas emociones se calman, que su visión mundana se espiritualiza y que toda su persona queda cautiva de una fuerza beatífica celestial. ¿Hemos tenido alguna vez esta clase de conciencia? Nuestras palabras, nuestros actos, nuestra presencia personal y nuestra revelación psicológica deben proclamar verdaderamente lo que somos. Ningún hombre o mujer que entre habitualmente en ese estado puede llegar a odiar o herir a un semejante. Si sentimos esta presencia y podemos realizar nuestro trabajo sin abandonarlo, entonces lo nuestro es una labor sagrada, sin importar si es la de un artista o la de un teósofo. Aunque es verdad que el yo superior es el real ser de la guarda de cada ser humano. No deberíamos ser tan ilusos como para suponer que intervendrá inmediatamente en todo asunto trivial. Su custodia es más bien general que particular. Consiste más en la determinación de fases de largo plazo que en acontecimientos día tras día. Su intervención, si ocurre, será ocasionada por una crisis o la precipitará. Si hemos de pensar correctamente, no podemos cesar de pensar que el Dios superior solo está dentro de nosotros. Después que esta idea se establezca firmemente en cuanto a su valor metafísico y devocional, debemos de complementar el concepto pensando que el yo superior también está fuera de nosotros. Por lo tanto, dentro y fuera de nosotros. Si en el primer concepto ocupa un punto en el espacio, en el segundo está más allá de toda consideración de lugar. Cuando comprendemos que el intelecto puede expresar tantos argumentos contra ese tema como a favor de este, nos damos cuenta de que, al final, solo hay una prueba perfecta de la existencia del yo superior. El yo superior debe demostrarse a sí mismo. Esto puede suceder débilmente a través de la intuición o plenamente a través de la experiencia mística como resultado de la verdadera autoindagación. Es irracionable esperar que alguien renuncie a sus apegos mundanos, hasta que vea algo que valga la pena. En consecuencia, su alma o consciencia le hace presentir por anticipado sus propios y superiores valores a través de estos momentos de éxtasis y breves iluminaciones. Lo que hay que hacer es que
estas vislumbres no sean experiencias sobrenaturales y únicamente religiosas. La psicología científica verá esto cuando haya avanzado hasta el punto de comprender realmente al ser humano, en toda su altura, toda su profundidad y no meramente en su superficie. Aunque normalmente los estudiantes aspirantes no seamos del todo conscientes de esta conexión con el yo superior, por lo menos una vez en la vida hay un destello que nos visita e interrumpe la inconsciencia, obteniendo una vislumbre de nuestra propia posibilidad suprema. Pero la claridad y la intensidad de este vislumbre depende de nuestra receptividad. Son muchas las personas que, sin estar en busca de conocimientos ni creencias místicas, han tenido esta experiencia. Este vislumbre de un encanto intemporal a través de la naturaleza, del arte, de la música o incluso sin razón alguna aparente. Sin estudiar teosofía ni practicar yoga, el famoso físico nuclear Heisenberg, en su investigación de la interminancia, entró en lo que es una elevada meta tanto para teósofos como para los yogis, en el Nirvikalpa Samadhi, algo realmente extraordinario. Esto les sucedía a veces al finalizar sus profundas abstracciones sobre el tema. Los pensamientos cesaban y él se encontraba en la quietud del vacío. Entonces se hallaba en contacto directo con su propio ser espiritual. Quienes en vidas anteriores han seguido la búsqueda reciben por lo general una vislumbre, por lo menos un par de veces durante la vida actual. La reciben en los primeros años de su vida, durante su adolescencia o cuando están en el linde de la adultez. Esto los inspirará a buscar de nuevo, obteniéndolo de nuevo al final de sus vidas durante los años postreros de la reencarnación. Todo esto puede ser conferido como una gracia del yo superior, no de otra entidad. Los estudiantes, aspirantes que lamentan haber perdido ese primer vislumbre, deberíamos recordar que ese vislumbre se repetirá antes de que abandonemos el cuerpo. Además de los vislumbres que nos acompañan a los años iniciales y finales de una vida, podemos obtener muchas otras durante este intermedio como consecuencia directa de los esfuerzos, anhelos y abnegaciones practicadas durante nuestra existencia o durante ese tiempo. ¿Cuáles son los signos por los que sabremos que esta es una vislumbre auténtica de la realidad? Lo primero es que está y seguirá estando siempre presente. En ella no hay futuro ni pasado. El segundo es que la experiencia espiritual pura llega sin excitación. Se da cuenta de ella sin exageración y no necesita una autoridad externa que la certifique. Efectivamente, se trata de una sensación maravillosa
la que acompaña a ese vislumbre del yo superior. Pero cuando ésta se funde en una cognición con una percepción positiva que prescinde de discusión, interpretación o juicio, ella nos da una certidumbre de que es para él la que vive una bendición. En este momento repentino de conciencia espiritual o en ese lapso más prolongado de éxtasis espiritual, no nos identificamos con la proyección que procede de la mente inferior, sino con la misma mente pura y superior. Por lo tanto, dejamos de ser dos para ser de nuevo una sola y única mente, que no vive con meras imágenes de la realidad. En estos preciosos momentos estamos en el auténtico mundo de la realidad. El apartarse suavemente de la actividad externa hacia la actividad interna, ese disolverse en el corazón, en realidad se siente en medio del pecho o mediante la práctica regular de la meditación. Lo podemos sentir todos los días con toda la reverencia que merece. Sus señales de identificación deben de ser estudiadas en los libros, aprendidas de la experiencia, espigadas de las declaraciones de otras personas o bien obtenidas a través de un buen instructor. Como aspirantes, debemos, en primer lugar, detener todo movimiento físico, emocional y mental, inmovilizarnos por completo y tenemos que dejar la mente en blanco y mantenerla vacía de pensamientos tanto como nos sea posible. Nada fácil, ¿eh? Hay que intentarlo, por eso. Por intentarlo no se pierde nada. Siempre intentando se saca algo en limpio. Después, ajustados a esa repentina suspensión de la actividad con extrema lentitud y suavidad, podemos asumir una postura corporal en la que estemos más relajados, más cómodos. Cerramos los ojos o los mantenemos abiertos en una mirada fija de acuerdo con el anhelo que surja de dentro. Si abandonamos todo lo demás y cumplimos con estas indicaciones, seguro que lo que sobrevendrá será una meditación acertada que nos procurará un vislumbre espiritual. Los santos sentimientos generados por la vislumbre deben de ser protegidos contra la desintegradora fuerza del mundo externo y resguardarlos contra la propia tendencia a disiparlos con movimientos apresurados sin control o con parloteo innecesario y fuera de lugar. La concentración sobre el vislumbre debe ser plena, completa y constante. Si permitimos por un solo momento que la atención se desvíe hacia alguna cosa o persona externa o que se divida con alguna idea interior, la vislumbre desaparecerá instantáneamente. La vislumbre será óptima y completa cuando el ego personal no esté presente para interferir en ella. Esa interferencia no solo puede provenir de nuestras interpretaciones erróneas y de nuestras distorsiones contra las cuales la teosofía nos advierte constantemente.
Durante estos momentos inolvidables, el alma o consciencia nos hablará de manera silenciosa de la verdadera relación que tenemos con el universo, con nuestros semejantes y sobre ella misma. Se trata de un estado de exquisita delicadeza, de amor que emana de un centro interior e irradia hacia afuera en todas direcciones. No podemos ver la verdad y seguir siendo lo que éramos antes de verla. Es por esta razón que la verdad en mayúsculas llega en vislumbres cortos, porque el momento no somos capaces ni tenemos tampoco el poder de alejarnos demasiado del ego personal. Si estos vislumbres repentinas nos tientan a indagar y mediante las técnicas teosóficas bien expuestas en las tres joyas espirituales medianamente asimiladas, no totalmente, logramos que puedan repetirse a voluntad y descubriremos que la técnica o método existente se llama meditación, culminando las tres fases de esta. Si por discernimiento anhelamos ir más adelante y averiguar si pudiéramos disfrutarla continuamente, parece ser que la respuesta es sí. Y para que se produzca, solo necesitamos seguir sinceramente el camino llamado la búsqueda espiritual o la indagación del sí mismo. El propósito de estas vislumbres es mostrarnos lo ignorante que somos de la verdad, en mayúsculas nuevamente, a pesar de que nos repetimos el mantra sagrado que nos dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine nuestras inteligencias, para que ésta nos libere de la ignorancia. Entonces el ego inferior es impulsado cada vez más hacia la grandeza espiritual. Se aflojan sus ataduras con el egoísmo de la materialidad y finalmente llega a ver su camino y bajo la luz de la verdad se desvanece. Debemos tener presente que el vislumbre no es la meta final de la vida. Es un suceso, algo que empieza y termina, pero algo que es de inmenso valor para cada uno de nosotros. Al ser una contribución a la vida teosófica, a nuestra consciencia de día tras día y a nuestra naturaleza corriente estabilizada. Debemos terminar lo que hemos empezado. Debemos seguir hasta que la paz, la comprensión, la fuerza, la benevolencia de estas extraordinarias disposiciones elevadas de ánimo se hayan convertido dentro de nosotros en una presencia continua. Y ya voy terminando. La religión ortodoxa considera a la experiencia de la luz como el punto supremo que el hombre puede alcanzar. A nuestra enseñanza teosófica la consideramos como la etapa más cercana a la suprema, puesto que esa auténtica luz de la verdad, aún sin saberlo ni percibirlo, está iluminando internamente nuestra inteligencia. Pero cuando esa luz es percibida y vista, implica entonces observar
cuidadosamente, ¿quién ve? Pues ya no es ver, sino ser. Esta es la experiencia final, de acuerdo con esta enseñanza. En una ocasión, a Ramana Maharshi le dijo a un discípulo avanzado: tienes que ir más allá del ver y averiguar quién es el yo que experimenta esa luz. Ver la luz frente a nosotros es un estado de conciencia avanzado. Fundirse en ella es otro extraordinariamente superior. Y eso es todo. Parece que no hemos dicho nada y hemos hablado de todo un proceso de cambio extraordinario que permite que el yo se comunique con nosotros. Porque en realidad quien se comunica con el yo superior es el propio yo superior, con aquellos instrumentos de conciencia que tiene a su disposición con el fin de encarnar en la vida física todo lo que dentro del mundo invisible y espiritual es consciente a través de la conciencia, alma reencarnante.